Un café atípico llega a ustedes gracias a nuestros mecenas en PayPal, Patreon y Ko-fi. Únete a ellos y ayúdanos a llevar más lejos este mensaje de derechos humanos para todos los autistas. Hola, autistas y aliados, somos Bárbara Herrán y Mónica Vidal. Y esto es Un Café Atípico, el programa de reflexiones neurodivergentes de mi cerebro atípico. Y el tema de hoy va a ser el día el 18 de febrero. 18 de febrero, Día de las Asperger. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque es muy importante, creo que todos comprendan realmente lo que hay detrás de esta situación. Es un reclamo social que la comunidad autista viene haciendo desde hace ya casi 30 años. No es algo nuevo. El rechazo a la etiqueta síndrome de Asperger no es algo nuevo, no es algo que ha surgido hace poco cuando salió este nuevo libro que revela la participación de Hans Asperger en la solución final nazi en el que se asesinaron a miles de personas discapacitadas y no solo autistas. Este es un reclamo que la comunidad autista viene haciendo desde muchísimo antes de que se revelara toda esta información. Y el tema y la etiqueta de Asperger es fuertemente rechazada por la comunidad autista desde mucho, mucho antes de que todo eso se revelara. La razón por la cual la comunidad autista está fuertemente en contra de la etiqueta Asperger, no para la identidad personal de una persona. Si una persona, ahí es lo primero que vamos a hacer y lo vamos a dejar claro ahorita. Si una persona autista se autoidentifica como Asperger, las razones por las cuales lo hace son suyas, personales y parte de su proceso personal. Eso tiene que respetarse porque nadie de nosotros tiene manera de saber en qué parte de su proceso de autoaceptación se encuentra esa persona. Tampoco... Y de aceptación social, o sea, un entorno que le va a discriminar aún más si se identifica como autista, como Asperger, incluso un entorno familiar, un entorno escolar, y algo que vengo todos pensando y que me hace figura, decimos los gestaltistas, hace muchos días es esas sanciones sociales a nadie ayudan. Entonces, la identidad de una persona es su derecho humano. ¿Por qué es un derecho humano? Porque la forma en la que te autopercibes y la manera en la que te proyectas hacia los demás afecta la forma en la que tú te tratas a ti mismo y la forma en la que eres tratado por las demás personas. Entonces, cada persona tiene el derecho de construir su propia identidad para sí mismo y hacia afuera. Nadie, y su identidad comunitaria también. Y su identidad comunitaria también. Entonces, sí, hay personas que utilizan la etiqueta Asperger porque hay supremacismos detrás del uso de esa etiqueta, de lo que vamos a hablar ahora. Pero la gran mayoría de personas que están usando actualmente las etiquetas de Asperger porque no conocen a la comunidad autista, lo hacen. O porque la comunidad autista no les ha
aceptado como miembros también. Ujú. Lo hacen en gran medida para protegerse de, a ver, tenemos una etiqueta de autismo que fue creada por este discurso alarmista, patologizante y deliberadamente alarmista, de que es una cosa terrible, y tienes esta etiqueta Asperger. Y esas son las dos únicas cosas que esa persona encuentra cuando recién recibe su diagnóstico. Es posible que en su proceso de autoaceptación comience con la etiqueta de Asperger porque fue lo que encontró, fue la herramienta que encontró. Esas Y personas... fue la que le dio el profesional y es muy probable que inicialmente se prioricen las voces del profesional a todo lo demás. Entonces, porque les parece lo responsable, lo correcto, lo que sea. hay personas, por ejemplo, las personas autistas que tenemos un diagnóstico de TEA1, cuando decimos que somos autistas, somos silenciadas, somos maltratadas, se nos, se nos invalida. Ayer nada más se me Sí. volvió a invalidar porque no soy lo suficientemente discapacitada en sus mentes, porque mi discapacidad no se ve. Para Y esa hablar de misma autismo, persona me ha invalidado a mí repetidas veces, hasta yo le bloqueé hace unos 2 años. si yo me pusiese la etiqueta Asperger y hablara solo desde mi experiencia como autista hablante y no compartiese la experiencia de autistas no hablantes y no me nutriese de ellos, sería más escuchada. Hay muchas razones por las cuales una persona autista no se autodefine como autista, sino como Asperger. Ustedes no tienen derecho a decidir por encima de esas personas, ni yo, ni Mónica, ni nadie. Por eso en mi cerebro típico, nosotros trabajamos durante 4 años para posicionar el orgullo autista, no diciéndole a la gente que si no se llaman autista estaban mal, sino diciéndoles nuestras razones, compartiendo nuestras razones y la de la comunidad angloparlante para autodefinirnos desde la primera persona y sin etiquetas de funcionalidad. Y las personas que han abrazado la palabra autista lo han hecho como parte de su proceso personal, proceso al que tenían derecho. Y lo Entonces, han hecho a distintos tiempos y por distintas razones. Hay personas que porque leyeron y se dieron cuenta que no nos beneficiaba como sociedad, pero otros lo hicieron porque, listo, ya el DSM-5 no está, ya el CIE-11 va a cambiar, entonces organizaciones completas que eran asociaciones de Asperger han ido cambiando a otros porque se asociaciones de puso de autismo. moda. Y otros, Hay muchas no sé personas, si, no sé si, hay personas sí, que se han empezado a autodenominar sí, autistas, pero se siguen considerando diferentes de los autistas no hablantes, por ejemplo. sí. Siguen siendo aspis por dentro. Y Y hay personas que siguen pensando que TA1 es equivalente a Asperger cuando no lo es. Y son la mayoría de autistas tal vez. sí, entonces, ahí el tema es que detrás del nombre del síndrome de Asperger hubo toda una iniciativa desde la academia que creó esta distinción entre las personas autistas no hablantes y las personas sí hablantes. No existía, o sea, realmente no existe esa diferencia, excepto cuando hablamos de subgrupos. Aún entre las personas hablantes, hay personas que han empezado a hablar a los 8 o a los 10 o a los 16 años. Hay personas que incluso han empezado a hablar a los 35. Hay autistas no hablantes que han empezado a hablar a los 35. Hay autistas que eran hablantes cuando eran niños, como Mel Bax, y durante la segunda parte de su adolescencia, ya entrando a la juventud, perdió completamente sus capacidades para hablar.
Hay otro más que hizo un video, ahorita no me acuerdo también, uno de los ponentes en el esto de Asan, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama? no, Ah, no me acuerdo. no recuerdo el nombre del documental, pero era uno de los documentales Sí, que presentó a que se Asan abrieron con... en la gala. Ujú. Entonces, eh, el tema aquí es que se utilizó una separación arbitraria y prejuiciosa para separar a las personas autistas. La Tan verdadera, arbitraria es que los rasgos dicen, no, es que están los de Kanner y los de Asperger, pero si tú lees las descripciones de Kanner, hay más de uno de ese grupo diagnosticado por Kanner cuyas características son lo que se se tiende a llamaba de conocer Asperger. como Asperger. Ajá. Y Y muchas, eso hay un artículo de Mel Bax sobre el tema. Sí, que es tenemos que larguísimo de buscar. traducir. Melba siempre hacía cosas que yo soy larga para escribir, Mel era extraordinariamente larga para escribir, pero bueno, muy meticulosa su mente. Este, el tema, el tema es este. Hay personas que fueron diagnosticadas Asperger en un determinado momento, después lo diagnostica otro médico y es autista. Y hay personas que fueron diagnosticadas como autistas por un médico y por el otro es diagnosticado como Asperger. Cambian las Hay circunstancias. personas, y ayer eh, estaba con alguien haciendo hay personas que tienen el diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo No no, especificado. no especificado, eh, y también son autistas. Son autistas. Entonces, el tema aquí es que había un prejuicio detrás de separarnos como comunidad. Ese prejuicio estaba basado en qué tanto podías parecerte a una persona neurotípica. Plano, el tema de si hablas y segundo, si tu habla no es peculiarmente diferente. Eso de autismo de alto Y, funcionamiento, autismo. en algunos profesionales también influía el coeficiente intelectual para dar Y el ese coeficiente diagnóstico. intelectual. Entonces, ah, en mi caso en Todos particular, criterios capacitistas. todos criterios capacitistas. ¿Y cuál es el gran problema con eso? El problema con las etiquetas de funcionalidad básicamente son tres básicos, lo más básico. Primero es que a las personas a quienes se les califica como severo o profundos o TA3, etcétera, o TA2, etcétera, 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 no se les presume competentes. Y al no presumírseles competentes, se les dicta una sentencia de muerte que hace que sus propias familias y grupos de apoyo terapéutico le pongan un techo de cristal. Entonces, personas, por ejemplo, que son diagnosticadas como TA3, ¿ok? Resulta que no hablaban y nosotros no teníamos manera de saber si esa persona tiene la capacidad de comunicarse a través de palabras, a menos que le demos una CA, un sistema de comunicación aumentativo y alternativo. Pero no se les daba. Y a los que se les daba unos basados en dibujitos, lo cual puede ser bueno para un autista que tiene una mente basada en pensamientos, imágenes. Pero, por ejemplo, si a mí me hubiesen dado, si yo no hubiese hablado a tiempo y me hubiesen dado una CAA basada en dibujos, me habrían cagado, yo nunca habría podido llegar a No, hablar. no, yo tampoco, yo aún veo esos dibujos y Los digo, pictogramas y no entiendo pero de qué va. ¿qué habrán querido? ¿Cómo se llega de una idea a ese dibujo? Porque no lo entiendo. Yo no soy de mente Yo no gráfica, tengo una mente visual. Mi no. mente es extrema lingüística, extrema lingüística. No solamente soy autista, sino que tengo fantasía. Si cierro mis ojos, yo no puedo ver imágenes.
No puedo mirar una Yo en estrella gran aquí, medida también no, cerrar los ojos y no, después ver la imagen en mi mente. No puedo. Entonces, no puedo cerrar los ojos y evocar el rostro de mi hija. Así, así. Yo evoco una lista de características que he enumerado en forma de palabras, por si acaso algún día tengo que identificarla verbalmente, pero no puedo, no sería una buena colaboradora para un sí, si yo veo un sketchista. retrato hablado, digo, ¿cómo llega? Jamás, Porque no tengo idea. jamás. Yo, si no Son tengo esas la, películas policíacas y eh, conmigo hubieran perdido. No atrapan al ladrón jamás. conmigo peor todavía. Así de simple. Entonces, el tema es ese. Entonces, número uno, no presume competentes aquellos que son calificados como menos funcionales. ¿Ok? Se les quita herramientas y la gente no prueba a darle accesibilidad, herramientas y métodos diferentes para ver qué les funciona. Y con eso los condenan a una vida sin la capacidad de comunicar que te estás muriendo de dolor por una apendicitis. Las personas se mueren si no pueden comunicar lo que tienen dentro. ¿Se entiende eso? Eso es uno. A las personas autistas que sí hablan, se nos presume demasiado competentes para necesitar apoyos. Y se nos niegan continuamente apoyos. Se nos niegan eh, certificaciones de discapacidad. Se nos niegan eh, Tengo una amistad, ayudas universitarias y laborales. tengo una amistad que está diagnosticada como Asperger, ¿ok? Ella no puede salir a la calle, no puede salir a la calle sola. Puede salir a su propia cuadra y dar vueltas dentro de su propia cuadra, pero no puede cruzar una pista porque su percepción del movimiento, que es otra forma de sentido, ¿ok? Su percepción del movimiento no le permite calcular si el carro que viene ya está muy lejos o está muy cerca, si ella va a tener tiempo para cruzar la pista antes de que venga, a pesar de que inteligencia no le falta. O sea, capacidades intelectivas para hacer el cálculo las tiene, pero su percepción del movimiento, han visto que hay personas autistas que tú le tiras una pelota y Yo, reaccionan más tarde. Eso es percepción del movimiento. mm, Entonces, si no tienes una buena percepción del movimiento, no importa si puedes hablar, no puedes cruzar una pista. Y si no puedes cruzar una digamos, ese pista, es el motivo por el que yo no puedo conducir. ¿eh? Y si no, Además del del estrabismo. visual. Yo cuando conduzco, mi hija hacía un chiste muy gracioso, porque yo iba con ella en una moto y salía a las 6 de la mañana, antes de que hubiera tráfico ni nada para irme a mi trabajo, por ejemplo. Que yo conducía así, avanzaba y mi hija me decía, mamá, las bicicletas van más rápido que tú. Yo usaba la moto como si fuera una bicicleta y avanzaba despacito y iba por calles sin tráfico. Y, y incluso mi hermana bromeaba cuando tuve carro con hacerme mi cartel que decía Cañamón sea al volante, mantenga su distancia, porque la gente en Lima no respeta la distancia. Entonces, a la hora que yo tenía que retroceder para volver a avanzar, ya que yo estaba así, totalmente, Mm. totalmente neurótica, nerviosa, avanzaba a muy poquita velocidad. Y eso me discapacita en un mundo donde la gente se Mm. tenía que mover en autos. Entonces, mis discapacidades, mis dificultades y las barreras a las que yo me enfrento no son determinadas por el hecho de si hablé o no hablé a la edad adecuada. La oralidad sigue siendo no mi forma natural primaria o mi lengua materna. Mi lengua materna es leer.
y escribir. Yes. Igual. No hablar. Cuando leo y escribo, siento que estoy hablando en mi propio idioma. Y aun Por cuando... eso cuando yo estoy en charlas, yo lo he pensado mucho, yo debería esforzarme por no leer, pero es que el lenguaje escrito, lo que escribí es mi lenguaje natural. Entonces, leer lo que he escrito es más natural que tratar de sacar las ideas de mi mente en base a una frase recordatoria como se hace con los PowerPoint. Nosotros para hacer estos videos juntamos cucharas. Estamos diciendo, lo hacemos este martes, y no hacemos, no lo hacemos. Yo no sé si vaya a poder. No, esto nos cuesta. Lo hacemos porque ustedes lo necesitan. Hablo Porque hay muchísimas personas a quienes el mensaje les llega mejor hablando, oído que que escrito. leído. Y la tercera razón, ya hemos visto una, a las personas a las que se les juzga de menos funcionamiento, se les niega competencia. A las personas a las que se les juzga de alto funcionamiento, se nos niega apoyos y no se nos reconoce nuestras dificultades y nuestras barreras. Y la tercera razón, y para mí la más importante de todas, es que nos niegan la herramienta más poderosa que hemos conseguido para mejorar nuestras vidas, que es la comunidad. Correcto. Si no hubiese sido por Mel Bucks, que fue de las primeras autistas no hablantes, que empezó a comunicar sus experiencias y todo lo que los autistas hablantes empezaron a aprender de ella, y después lo que fueron juntando unos de otros, nosotros no tendríamos las herramientas que tenemos Y es hoy que en día. Mel tenía la información no solo como autista no hablante, De los dos lados. sino como persona que está en contacto con la Con personas. comunidad con discapacidad intelectual y otras Entonces, formas de discapacidades no hablantes. Mel fue la que cambió todo esto y lo hizo Y precisamente. le estamos misgendereando. Ay, sorry, ahorita mi cabeza no me da. Ay, ay, no, ya ves, ya me reprimiste. Ahora voy a tener problemas. No le puedo faltar respeto a Mel. Ay, no sé si se dan cuenta, pero no estoy bien. Les gusta cuando sus hijos están quietecitos, no se mueven, no bailan, no estimean. Es porque están como yo ahorita. Cuando estimeo, ustedes saben que estoy en bienestar. Cuando no estimeo, es porque estoy mal. Lo mismo le pasa a sus hijos. No lo olviden. El tema es que Mel una, trajo una herramienta poderosa que fue una comunidad donde se nutrían los unos de los otros. Las personas autistas que sí hablamos a tiempo, hemos aprendido más de los autistas con más dificultades y que no hablaron a tiempo. Y aprendimos de nuestras propias dificultades porque los escuchamos. Yo no sabía que la razón por la cual hacer caligrafía en el colegio era una tortura psicológica y fisiológica para mí, era porque tenía apraxia motora en la mano. Hasta que aprendí sobre la apraxia motora de las personas autistas no hablantes. Ya no me esfuerzo, ya no soy dura conmigo misma porque no me sale bien la letra. Inclusive dejo mis errores y los tachoneo ya sin sentirme mal por eso. Y eso ha sido una tontería que ha significado un gran avance en mi calidad de vida emocional.
Cosas como el hecho de que no siento hambre. Yo sentía que era una pésima madre, porque mi hija tenía que recordarme desde que tiene uso de razón que yo debía comer. Si no hubiera sido por ella, yo no me daba cuenta que tenía que ponerme alarmas para comer y que tenía que comer porque yo no estaba escuchando. Y cuando no me acordaba porque la alarma no sonaba, lo que sea, me culpaba, me metía látigo hacia mí misma. Como yo me metí al látigo por sobreexplotar cuando tenía hambre. ¡Ay, qué inmadurez! ¿Cómo voy a ponerme de mal genio y a llorar Por comida, por porque comida? se Y yo retrasó soy una 10 minutos. adulta, porque 5 minutos puede ser la diferencia entre que yo explote por hambre o no. ¿Ven? Entonces, las etiquetas de funcionalidad nos hicieron daño como personas, nos siguen haciendo Yo daño. creo que hay otra parte que también es ¿Cuál? importante. La gente empieza a meter cosas en la etiqueta, digamos, cuando se quejan de las personas de bajo funcionamiento, empiezan a decir, esos que usan pañal, eso no es parte del autismo, esos que tienen epilepsia, eso no es parte del diagnóstico de autismo, las personas que no pueden hacerse una comida, eso no es parte del diagnóstico de autismo. Entonces empiezan a sumar unas cosas que sí A esa persona. afectan a esa persona, hacen que requieran más apoyos, pero no significa que sean más autistas. Uh-huh. Hay Una persona, personas con lo, que, no, di tú. lo que hemos hablado tantas veces de control de esfínteres. Hay tantas personas adultas que por el motivo que sea, no tienen control de esfínteres. Eso no les hace autistas bajo ningún criterio diagnóstico. Excepto si es sensorial interoceptivo. Por lo menos conozco a una persona autista adulta diagnosticado Asperger no autista que usa pañales, los ha usado toda su vida, con carrera universitaria y todo. Y no ha podido porque su cerebro no percibe las órdenes de su cuerpo para ir al baño. Así de simple. Sí. Y eso constituye una barrera, sí constituye una barrera. ¿Cómo se soluciona? Poniéndote pañales. Y no hay nada de vergonzoso. Naturalizando el uso de pañales también. Y no hay nada de vergonzoso en usar pañales. A estas alturas de mi vida, después de un parto pendejo, tengo escapes urinarios y además mi interocepción que me avisa para ir al baño me avisa en los últimos minutos. Entonces es así como, tengo que hacer pipí, tengo que hacer pipí, tengo que hacer pipí, voy corriendo así, gritándole a medio mundo para que me abran paso, porque con mucha frecuencia se me escapa. Y todos vamos a llegar a eso si llegamos a viejitos. Entonces, ¿cuál es la vergüenza? ¿Por qué me hace menos ser humano utilizar un pañal? ¿No? Es una barrera. Y es una dificultad. Y además económico, porque además es un tema de costos también. Sí, claro. Definitivamente, son carísimos y todo lo demás. Pero si lo naturalizamos, si lo empezamos a hablar, muchas personas mayores que ya están a los 40, a los 50, están teniendo que deberían problemas. Estar hasta cubiertos por los sistemas de salud. De salud, etcétera. Pero esas cosas no las hablamos. Decimos que solo les pasa a unos cuantos demasiado poco funcionales. Y las personas que son más funcionales, porque qué vergüenza, porque se estigmatiza. Antes de ayer nada más, en un grupo privado de solo autistas, donde no hablan o un poquito más, donde no hay ningún neurotípico, estábamos hablando del tema de control de esfínteres. Casi todos los autistas tenemos ese problema de que entre el hiperfoco y la interocepción no nos damos cuenta que queremos ir al baño en el último minuto.
Y eso a veces varios relatan que se les ha escapado en el colegio, se les ha escapado en el trabajo, se les escapa así. Y es normal. Es normal que el cuerpo humano no funcione perfectamente el 100% del tiempo. Es normal que unas funciones sean así para unos y para otros sean así. Eso es lo normal. La discapacidad es normal. El 25% de las personas del mundo son discapacitadas. Y el autismo no es mi única discapacidad. También tengo discapacidad visual moderada. Necesito, a ver si se ve ahí así, miren. ¿Han visto qué gruesos son mis lentes en realidad? No sé si se nota, pero son gruesos tototes. No parece porque he hecho ajustar la montura. Y mi prisma, no sé si se nota. Sí, Las se nota, rayitas. le ven las rayitas. Y si me quito, se nota más el estrabismo. Claro, todos tenemos un montón de tipos de discapacidades diferentes y el que no tiene una discapacidad permanente va a estar discapacitado en algún momento de su vida. Si llegas anciano, vas a perder el 30% de tu fuerza muscular, por lo menos. Además de capacidades cognitivas, Capacidades cognitivas, vas a perder tus capacidades sensoriales, control de esfínteres. un montón de cosas. Entonces, el tema es ese. Al utilizar etiquetas de funcionalidad, estamos invisibilizando las verdaderas razones o sea, las verdaderas barreras y dificultades específicas de cada persona. Si tú categorizas a unos autistas acá y otros autistas acá, si un autista tiene algo de los de acá, te van a decir que no es posible. Y si un autista de acá tiene las capacidades de los que tienen acá, como por ejemplo, autistas no hablantes, que nunca se los dio un sistema de comunicación y que a los 16 años, no, a qué edad fue Carly? Como a los 12. Sus padres descubrieron que sabía escribir y leer, porque sus altas capacidades le permitieron aprender a pesar de que nadie le enseñó. Y tuvo que ser una urgencia, como un dolor de muela, para que lo demostrara. Entonces, si tú pones a los autistas acá y acá, o en tres partes, no estás atendiendo a las verdaderas necesidades de cada persona autista. Cada individuo es único, su sensorialidad es única, la forma de pensamiento de todos los seres humanos son diferentes. Algunos tienen privilegiado el pensamiento de imágenes, otros tienen privilegiado el pensamiento en palabras, otros tienen privilegiado el pensamiento estructural, otros tienen privilegiado el pensamiento musical, así, ¿no es cierto? Ya han oído hablar de las inteligencias Sensorial y múltiples motriz. Y o el pensamiento, el, la autointeligencia, inteligencia de ti mismo, el autoconocimiento. Hay diferentes tipos de inteligencias, porque existen diferentes tipos de procesamiento. En el caso de las personas autistas, nuestro procesamiento mental puede ser también extremo. Ya vieron, yo tengo cero pensamiento visual, cero. No estamos hablando de, bueno, tu pensamiento privilegiado es la palabra y el resto es no. Cero pensamiento visual y pensamiento verbal extremo y estructural extremo. La razón por la cual yo llevo años de años exponiéndome al inglés, ¿ok? Leo en inglés. Yo leo algo en inglés y entiendo lo que estoy leyendo, pero no puedo aprender el idioma. Puedo traducirlo al español, pero no puedo ni hablarlo, ni escucharlo, ni escribirlo, porque la forma en la que mi mente procesa las palabras es estructural y está tan acostumbrado a la estructura del español y tengo tanta proficiencia en la estructura fonética española que la estructura de el inglés, que es una lengua, lo voy a decir aquí de una manera un poquito barbárica, es una lengua barbárica.
se unieron muchas lenguas diferentes con demasiadas raíces diferentes y sin una estructura específica construida. A veces la U se escribe como dos O's, a veces se escribe como una U, a veces se escribe, ya, no tiene una estructura fonética. Por eso no puedo ni leerla ni escribirla. Mientras que el español, que es una lengua fonética, cuya escritura es fonética específica, sí la aprendí por mi propia cuenta y sin que nadie me la enseñara. Y cuando yo era niña, me inventaba palabras. Entonces, en lugar de decir destornillador, decía el desentornillador, porque conjugaba estructuras que yo conocía entre prefijos, sufijos, raíces y toda la demás cosa. Y por esa razón no puedo utilizar el lenguaje no binario de manera fluida. Me esfuerzo muchísimo por respetar la identidad no binaria de mis compañeros y de todas las personas, la identidad de todas las personas, sea cual sea esta identidad, de género, autistas, lo que sea. Pero es muy difícil para mí utilizar una estructura no con la que no estoy familiarizada. Mi excesiva proficiencia en el español me genera ese supongo. Pero bueno, pero lo intento y lo respeto y lo intento. Entonces, al no reconocer las diferencias individuales de cada persona, se les exige a las personas más de lo que pueden o se les presume que no van a poder sin siquiera darle herramientas o ajustes razonables para que lo intenten de su propia manera. Y eso hace daño. Y hace daño porque como comunidad, pues, no nos podemos retroalimentar mutuamente si estamos siendo silenciados los unos de los otros y no podemos conversar entre nosotros. Mi cerebro atípico cumple ese rol en la comunidad autista hispanohablante de proporcionar reflexión y análisis detallado para sus propios crecimientos, porque nosotros estamos participando activamente en la lectura de miles de voces diferentes, con diferentes necesidades de apoyo, independientemente de que sean hablantes, no hablantes, etcétera, etcétera. No habríamos podido darles tanto ni compartirles tanta información si no nos hubiésemos enriquecido de todas esas perspectivas diferentes. Esa es la verdadera razón por la cual el diagnóstico de Asperger fue durante, como les digo, varias décadas rechazado por la comunidad autista. La ciencia se negó a escuchar a la comunidad autista durante todas esas décadas. Y solo cuando salió la evidencia en estudios científicos de que en efecto el autismo no solo es genético, sino que es un continuum donde autistas, Asperger y desarrollo, trastorno del desarrollo generalizado, un continuum genético donde todas esas cosas son la misma genética expresada de maneras diferentes. Recién allí la ciencia dijo, ok, ya no tenemos excusa para tener una etiqueta bonita y una etiqueta fea. Ahora la quieren revivir. Y se está peleando por revivirla. Cuando los mismos autistas estamos diciendo que no. Cuando les estamos, tienen que entender que esos autistas de alta funcionalidad tienen hijos de baja funcionalidad. Y esos autistas de baja funcionalidad tienen hermanos de alta funcionalidad. Y todos esos comparten cosas iguales y necesitan poder ayudarse los unos a los otros. Necesitan poder compartir esa experiencia para construir esa cultura autista
que nos permite acceder a los apoyos que realmente necesitamos. Ahora. Y que la ciencia nos ha negado por estar tan obsesionada con el comportamiento, con Sí, la pseudociencia, porque yo considero es una pseudociencia. eso para mí no es ciencia. No hay evidencia suficiente. No hay evidencia suficiente para considerar el autismo ni una enfermedad, ni un trastorno, Ni una ni un problema discapacidad conductual. y ni una discapacidad conductual. No existe evidencia científica suficiente para sostener ninguna de esas tres cosas. De la misma manera que no existe evidencia científica para separar a autistas porque hablan o no hablan. Porque el autismo es una discapacidad dinámica. Nuestras capacidades de hablar o no hablar tampoco están escritas en piedra. Y en la medida de que nuestro entorno no lo sepa, nos van a presionar hasta que realmente no podamos hablar ninguno. Muchas personas, yo llevo 4 años trabajando con la comunidad autista hispanohablante, proporcionando material. Y sin embargo, soy una de las personas que menos red ha tejido dentro de la comunidad autista. Salvo por Mónica y los miembros de mi cerebro atípico, no puedo decir que yo me siento contenida por la comunidad autista. Por el contrario, hasta me atacan, etc. Pero soy hablante y escribo. Y aún así, hasta los mismos autistas tienen problemas con mi forma de procesar el lenguaje, aunque sea escrito. Ni siquiera el lenguaje visto o oído, que yo siempre creí que mi problema de pedantería era un tema de cómo sonaba mi voz, ahora veo que no. La de tono. Yo creía que era solo mi tono, pero ahora veo que no. Entonces, las dificultades de las personas autistas pueden ser muy profundas y tú puedes no darte cuenta. Pueden tener barreras muy serias para cosas realmente muy importantes y tú puedes no darte cuenta porque tienes estas burbujas diagnósticas en las que supuestamente encasillas a una persona. Y cuando tú encasillas a una persona, estás haciendo todo lo contrario a lo que les digo todos los días que hay que hacer. Escucha activa. No puedes escuchar activamente a tu hijo si tú ya determinaste que está en esta burbuja y no en esta. O que debería estar en tal. Entonces, por eso estamos en contra de las etiquetas de funcionalidad. No se trata simple y llanamente de que hacen daño, sino que tampoco nos han ayudado en nada. Por el No, contrario. yo considero que en mi caso, el haber conocido primero a la comunidad ASPI antes que la comunidad autista, retrasó mi llegada a la comunidad unos 3 años por lo menos. A la comunidad que efectivamente me diera apoyos, porque la comunidad ASPI está muy, como se espera que sean más cercanos a los neurotípicos, están esforzándose porque no se note, y no buscan los ajustes razonables que necesitamos, sino al contrario, buscan no necesitar ajustes razonables. Son tan o más normalizadores que ABA. Entonces, ahora, con respecto al día del Asperger, la razón por la cual decidimos no celebrarlo es por eso. La razón por la cual las personas autistas... Sí, no te preocupes. La razón por la cual las personas autistas hace mucho tiempo dejaron de autodenominarse como Asperger es por eso, es por las etiquetas de funcionalidad. No tiene nada que ver con las críticas hacia Hans Asperger en particular. Críticas que recién han salido a la luz hace un par de años. Y tristemente,
La verdad es que yo creo que ese libro no ha ayudado nada a nuestra comunidad, porque lo único que ha hecho es distraer el tema de lo dañinas que son las etiquetas de funcionalidad para que todos digan Asperger no, porque era un nazi, porque era un eugenista. Yo no sé quién era Asperger, no lo conozco. No creo que Ni sea relevante para las conversaciones de apoyos y de derribar barreras. iba a decir, justo como dicen los españoles, los streamers españoles, me vale madres. ¿Quién es Asperger? Ese señor ya se murió. Sí, si hay que evaluar lo que pasó en ese momento, me parece genial en el contexto en el que hablamos de lo que pasó en ese momento, pero no tiene nada que ver con lo que nos pasa hoy en día. O como dicen por ahí, ¿no? ¿Y eso con qué se come? A mí, la evaluación de quién fue Asperger me sirve cuando hablo de eugenesia. No me sirve cuando hablo de mis dificultades, las necesidades de apoyo que tengo y las necesidades de acceso y de ajustes razonables que yo tengo. No me da de comer. Saber que Asperger era un nazi no me da de comer. Saber que Asperger era un nazi y todo lo que, y eugenista y todo lo que hizo me sirve para pelear por mis derechos a que no se desarrollen planes eugenistas que eviten el Conocer la historia no se evita repetirla. Ajá, Punto. punto. Ahí se quedó. Pero para mis necesidades, para que yo tenga de comer todos los días, mi hija tenga de comer todos los días, para que yo no sufra meltdowns todos los días, no me sirve de nada saber quién es Asperger. Ni Grunja, Zucareva, ni Kanner, ni nadie. Ahora, hay un enorme tema con esto del Día del Asperger, porque, ok, vamos a ponernos de acuerdo de todos en que ya no vamos a celebrar Asperger. La mayoría de personas que no quieren celebrarlo, que no forman parte de, que no están dentro de la cultura autista, dicen porque es nazi, pero ni siquiera se han detenido a pensar en las etiquetas de funcionalidad. Y entonces vienen y dicen muy contentos, sí, el síndrome de Zucareva, perpetuando las etiquetas Un de síndrome. funcionalidad Y el lenguaje patológico. y el lenguaje patológico. Estamos discutiendo sobre el nombre de quién nos van a llamar, en lugar de discutir de qué necesitamos para comer, qué necesitamos para que no nos falte el afecto y las emociones humanas que todo ser humano tiene derecho. Es frustrante, de verdad, ver que están más preocupados por decir Asperger o nazi que, que, por, que por realmente construir cultura y conocimiento para que nosotros tengamos acceso a una vida más humana y digna, más decente, menos violenta. Ese debería ser nuestro objetivo. Eso es lo que deberíamos buscar. Mejor dicho, eso es lo que se supone que estábamos buscando, ¿no? Por eso insistimos tanto en las terapias, en esto, las ayuda. Bueno, Es que yo creo que en gran medida quienes tienen todavía interiorizado el supremacismo creen que la mayor barrera que enfrentamos es el estigma. Y están trabajando todavía en temas de cómo me llamo y cómo no, en base a, a la creencia de que el estigma es es cierto. la barrera superior que hay que derribar cuando no. Sí hay estigmas que nos ponen barreras bien Sí, pendejas. es una barrera y es una barrera grande, totalmente de acuerdo. Sí, pero no es la Pero única barrera que enfrentamos. Y además, ¿saben qué? Ya digamos que ya dejamos de llamarnos todos autistas, que fue algo que escogió la comunidad autista, los autistas. Y nos vamos a llamar el, la cosa de Zucareva. ¿Ya? Ni siquiera le voy a decir ni síndrome, ni esto, ni lo otro, la cosa de Zucareva. ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo va a mejorar nuestra vida? ¿Por qué perdimos? estamos discriminados antes de tener el nombre. Ajá.
Antes de que le recibieran sus diagnósticos, ¿te discriminaban o no? ¿Sí o Te no? discriminaban por rarito, te discriminaban por nerd, te discriminaban por introvertido, por extrovertido, por No te hablador, por aceptaban en un callado, por... trabajo, no te aceptaban un trabajo, cada vez que te quejabas porque necesitabas ayuda te decían que te victimizabas, cada vez que decías que no tenías acceso a esto, a lo otro, a un seguro social o a esto, te decían que eras un exagerado, exagerada, exagerade, ¿sí o no? Entonces, el nombre no va a cambiar nada. No va a cambiar nada si no hacemos que las personas piensen. Y las personas van a pensar en la medida que todos nos sentemos a reflexionar. Y ahí voy con un tema. Y es Han que, habido un montón de propuestas de qué hacer para el Día del Asperger. Muchos estaban distraídos con esto de dejemos de llamarlo síndrome de Asperger y llamémoslo síndrome de Zuccarello. Ya vieron por qué no. O sea, pueden discutirlo todo lo que quieran. Es su tiempo, su espacio, etcétera. Están perdiendo tiempo. Esa es la verdad. Suena horrible, pero es la verdad. Eso no nos va a dar de comer. A mí no me sirve, no voy a gastar mi tiempo en eso. Otros, de ponerle otro nombre, Día de la Neurodivergencia, por ejemplo. Ahí es hay que un en ese problema contexto neurodivergencia termina siendo un eufemismo para hablar de autismo, para hablar de autismo, sin hablar de porque autismo. no han hecho el mínimo esfuerzo en incluir a una persona con síndrome de Down, no han hecho el mínimo esfuerzo por incluir a una persona con Espérate, espérate, epilepsia. espérate. No han hecho. Vamos a hacer una cosa. Comencemos por lo primero, ¿ya? Si tú usas Día de la Neurodivergencia para hablar de los autistas, entonces lo que estás haciendo es lo mismo que hacen las personas que dicen persona con autismo. Estás usando un galimatías lingüístico para no decir autismo. ¿Ok? Y hay quien lo usa, quien lo Para meter a entiende los primero que Asperger y todo a los para autistas, unir a los Asperger con los autistas. Listo, se me acabó pero el sin problema. eliminar la etiqueta de funcionalidad. Ojo, Entonces, no se hizo nada. entonces no se hizo nada. Eso se Hay llama, quien lo hizo porque le parece que la palabra autismo es estigmatizante. ¿y de qué nos Eso sirve? es capacitismo. Eso es capacitismo. Eso es admitir que está bien que se estigmatice la palabra autismo, en lugar de combatir la estigmatización. Eso se llama neurodiversidad performativa. Es circo. No estás atendiendo a los problemas de fondo. Estás haciendo cambios estéticos de palabras porque suenan bonito, pero no estás concientizando a nadie y por el contrario, estás desconcientizando. Y les vamos a explicar por qué. Porque la palabra, Yo tengo una dime, idea más. Yo dale. creo que es que empieza, que hay personas que se quieren unir a tener comunidad. Eh, lo veo un poco como el Día del Hombre. Ay, las mujeres tienen su día. Vamos a hacer un día que me incluya. Entonces lo que estás haciendo es invisibilizar a las personas que son vulneradas. ¿Ah? Porque, yo también quiero tener, no tiene mucho Y sí, sentido. hay personas. Esto no es, el día del Asperger, el 2 de abril, el día de autismo, no son fechas de celebración. Se han Pues sí, claro. equivocado. No sé quién les dijo eso, pero esa persona se equivocó. Eran días para que toda la sociedad tomara conciencia sobre la necesidad de involucrar a las personas autistas dentro de la sociedad y de que sus derechos sean humanos, sean atendidos. Es un día para luchar, no es un día para celebrar.
No tenemos nada que celebrar. Si un día sí y un día no, tenemos que recoger a nuestros hijos del colegio porque colapsan en las escuelas. Porque las escuelas se niegan a dar el mínimo ajuste razonable. No tenemos nada que celebrar si hay un solo autista en este mundo que no es escuchado cuando dice no, porque lo tocan, porque le cambian la ropa, porque hacen cosas contra su voluntad y dice no y la gente lo fuerza. No tenemos nada que celebrar si nosotros nos estamos muriendo a los 45 años de edad. Me faltan 2 años. Yo me pasé por 3, casi 4. No tenemos nada que celebrar si la principal causa de muerte no natural entre los autistas es el suicidio y nos suicidamos un promedio de 9 veces contra 1 con respecto a los neurotípicos. No hay ninguna celebración. No me sirve que alguien se ponga polos azules o digan neurodivergencia, gritos, etcétera, 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 o junten un montón de dinero en mi nombre, si eso no va a cambiar la forma en el que el colegio me trata, en el que mi jefe en el trabajo me trata, si no me da acceso a un seguro social, a un seguro de salud, no va a, no, eso se llama performativo, eso se llama circo, eso es falso. ¿Saben por qué el discurso azul no ha hecho nada? Porque es performativo. ¿Cuántas mamás salen a marchar todos los años con sus polos azules y sus globos azules que estallan en los oídos de los autistas? ¿Y saben para qué? Para hacer que en Colombia ABA sea la única terapia cubierta por los recursos públicos. Eso lograron. Explíquenme cómo eso me da de comer a mí, cómo les da de comer a sus hijos, cómo les da un futuro. Trastorno de estrés postraumático y les juro que hay terapias que es mejor no llevar terapias que llevar esas terapias. Sí. Hay terapias que son peor que no llevar terapias. Ustedes deberían saberlo a estas alturas. La gran mayoría de nosotros hemos sido maltratados por nuestros psicólogos. Pregúntenle al autista que tienen al costado, a todos esos que siguen. No hay uno solo de nosotros que no haya pasado por un psicólogo, psiquiatra, neurólogo, etcétera, que no nos haya maltratado. No tenemos nada que celebrar. Día de la neurodivergencia. Si realmente quieres armar y un además día, sin incluir a los neurodivergentes. A un montón de neurodivergentes que hay que sí necesitan ser visibilizados. Si haces un día de la neurodivergencia y solo incluyes a autistas y hablas de los derechos de los autistas y los problemas de los autistas, estás usando neurodivergencia como un eufemismo para no decir autismo. Eso es número 1. Número 2, si realmente quieres celebrar un día de la neurodivergencia, tienes que incluir a todas las neurodivergencias. Eso quiere decir que deberían haber personas con síndrome de Down, personas TDA, tendrían que haber personas con cefaleas en racimo, tendría que haber personas con lesiones cerebrales, bipolaridad, esquizofrenia, Alzheimer. Todas esas son neurodivergencias. ¿Sabían eso? Y no solo eso, sino que también altas capacidades es una neurodivergencia. Sociopatía es una neurodivergencia. Psicopatía es una neurodivergencia. Depresión es una neurodivergencia. El problema es que no todos los neurodivergentes son personas discapacitadas. Vamos a celebrar. Muchos sí, la mayoría sí, puede ser, no sé. No, pero por ejemplo, altas capacidades está privilegiado dentro de la norma hasta cierto punto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya creamos nuestro día de la neurodivergencia. ¡Qué happy! Vamos a celebrar. Y la pregunta es, ¿y de qué vamos a hablar? ¿De cuál de todos los 500,000 temas vamos a hablar?
cuéntenme. Ya existe un día de la discapacidad para que hablemos de todas esas cosas que las personas que somos discapacitadas tenemos en común. Por ejemplo, hablar de accesibilidad, hablar de ajustes razonables, hablar del derecho a que la sociedad se construya teniendo en cuenta también a aquellas personas que son discapacitadas. Y ahora, digamos, vamos a perder toda esa capacidad de hablar Es de una un tema, dilución de un mensaje. se diluye. Si se supone que ganamos ese día para hablar de nosotros, de específicamente, es como decir, miren, saben que ya no vamos a celebrar el Día de la Mujer, hay que celebrar el Día de los Géneros. Y entonces ya no podemos hablar de las dificultades específicas que las mujeres enfrentan. Vamos a dejar de hablar del Día de Lucha contra el Cáncer. Vamos a hablar del Día de Lucha contra la enfermedad. Contra todas las enfermedades. Entonces ya no cumpliría el rol que cumplen esos días, que es visibilizar. Porque al diluir, invisibilizas. Por esa razón, el Día de la Neurodivergencia no es una buena opción. ¿Qué otras opciones hemos visto? Bueno, yo no he visto muchos más. Pero ni eso de cambiar el nombre sirve porque lamentablemente sigue siendo una etiqueta de funcionalidad. Que cambiar la fecha para donde está su carareva y no sé cosas. ¿Para qué hemos peleado tanto para conseguir un día? Para que se nos visibilice. Ahora vamos a ir a pelear por otro día porque ya no queremos este. No Aunque algunos sí importa. quieren entonces algunos van a pelear este día y otros van a pelear este otro día y no se va a oír a ninguno. ¿Para qué? ¿Cómo nos va a dar eso de comer? No nos va a dar de comer. Ya tenemos este día ganado. Sería absurdo, poco estratégico, poco racional, eh, renunciar a algo que ganamos, que tomó mucho tiempo ganar. ¿Ok? Ya lo tenemos. Entonces, usémoslo, pero usémoslo para dar un mensaje que sí nos dé de comer, que sí hable de nuestros derechos humanos, que sí hable de Que nuestra invite a derribar accesibilidad, barreras. que invite a derribar barreras. En mi cerebro atípico, nosotros celebramos el Día de la Promesa. Si se creó el diagnóstico de Asperger para separarnos en funcionales y no funcionales, entre comillas, y con eso se crearon barreras para ambos subgrupos de personas autistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces decidimos que queríamos utilizar ese día para celebrar todo lo contrario. Era el día de los autistas que hablan, ok, los vamos a usar, vamos a celebrar que tenemos una voz, dándosela a los que no la tuvieron y que fueron discriminados porque se nos consideró superiores a ellos, cuando tienen las mismas dificultades que nosotros en muchos casos. Y algunos tienen más privilegios que nosotros. Hay personas autistas no hablantes que son profesores universitarios. Ya quisiera yo. Hay autistas no hablantes que tienen escritos muchos libros. Yo no tengo, bueno, la guía puede contar como una, pero yo no tengo ningún libro que diga autora Bárbara Herrán, yo quería ser escritora. Y así hay un montón de cosas. De, rompamos esas barreras. Eso fue lo que decimos en mi cerebro atípico. Por eso tenemos el día, la semana de la promesa. Pero no tiene que ser eso necesariamente la manera en la que ustedes decidan o escojan celebrar el ex día de las personas. Pueden escoger de otras formas, porque eso es lo genial de ser parte de la comunidad autista. Somos un arcoíris que parece que está hecho que está hecho trizas, pero cuando miras con cuidado, somos guacamayos colgando de las nubes. Ustedes pueden tomar una iniciativa nueva, grandiosa, maravillosa de cómo celebrar el 18 de febrero. Y si esa nueva iniciativa realmente responde a las necesidades humanas de nuestra comunidad, desde mi cerebro típico estaremos orgullosísimos de sumarnos a la propuesta también y sumarlo a nuestro Día de la Promesa y no sé, y decir,
Nosotros en mi cerebro típico usamos el infinito de colores, pero también usamos el AU, el ilumínalo de dorado, y también usamos el tone taupe. Las No lo hemos tres, usado tanto, hay que sacarlo a la luz. ¿no? ¿Qué cosa? ¿No has visto los cambios estéticos en mi cerebro atípico? Están basados en el tone taupe. Todos los colores han sido bajados para que las personas autistas que tienen hipersensibilidad visual. No, pero el Tony Town Tope Yo es sé, una burla de los neurotípicos. I know, pero de Entonces, todas maneras. es, es parecido al trastorno de espectro neurotípico, al TEN. Pero bueno, el tema es que iniciativas pueden haber miles y nosotros no criticamos las iniciativas porque no son nuestras. Ese no es el problema. Mañana vamos a publicar un artículo de Mel Bax que habla sobre los autistas que se la pasan hablando de las CAAs y que no están trabajando para promover que la voz natural de una persona autista, aunque sea comportamiento, etcétera, etcétera, La se comunicación respete. natural. Ajá. Y nosotros no lo hacemos mucho, la verdad es que le damos mucha fuerza a la CAA. Porque Porque hay ayuda una a gran derribar falta. barreras de muchos que les dan. Ajá. Y también Pero hay de autistas alguna no manera u otra, hablantes que una sea no le no va a les ayudar. va a servir. Pero Existen. el tema es que de una manera u otra implica una crítica para nuestro trabajo, porque sí, nos habíamos estado enfocando mucho en eso. Mm. Y lo estamos publicando. A pesar de que teníamos claro que hay que respetar el lenguaje natural de la persona autista, su lenguaje materno, su lengua materna, su verdadero lenguaje, no lo Sí, tratamos lo suficiente. A pesar de que yo soy una persona que es sistemáticamente discriminada por mi forma de comunicarme específicamente. Por ejemplo, me enfoco más en las CAs, porque hay un vacío muy grande y etcétera, etcétera, y me terminé de sí, hiperenfocar podemos en eso. intelectualizarlo todo lo que sea, pero mea culpa. Me da culpa, así simple. Y cuando estaba leyendo el artículo de Mel, que lo tradujo Mónica, decía, mierda, tengo que tener esto más presente. Me da culpa, Y, realmente necesitamos trabajar un poco más y esto. seguramente hay mamás que me han dicho, he intentado todo con mi hijo y no habla y seguramente yo lo he puesto en duda muchas veces. Ah, es que no tienen herramientas. Muchas mamás dicen, lo he Sí, intentado y se los dieron 3 meses. Una persona normalmente le toma 4 años de uso constante y cotidiano del habla aprender a hablar. No pretendan que sus hijos aprendan en 3 meses. Por eso, la verdad es que a mí me dicen, ya lo intenté, y yo no les creo, no porque eh, no es cierto que hayan personas autistas que se comunican mejor de otras formas, porque hay personas autistas que tienen mentes visuales, hay mentes autistas que tienen mentes musicales, hay mentes autistas y es lógico que tengan mucho más dificultades para las palabras que otros, ¿ok? y lo otro que me hace Pero dudarlo como es yo, que casi nunca amo de lado, o sea, como que le ponen ajá, las cejas y se lo mira a ver ponen cómo te al niño, comunicas. pero ellas no lo usan. Entonces, los niños aprenden a utilizar el habla porque todos los adultos a su alrededor lo usan y él ve cómo se usa. Y como Y todos oye, ustedes no tienen esas herramientas, no comprenden eso, nosotros presumimos de frente que de verdad ustedes no tienen una idea real de cómo se enseña un lenguaje. Enseñan el lenguaje oral porque es el de ustedes sin darse cuenta, pero cuando no es tu lenguaje, no sabes enseñarlo. Así como una mamá que es hispanohablante y nunca usó el inglés en su vida, no sabe cómo enseñarle inglés a su hijo, a menos que estudie para ser profesor de inglés. Así, igualito. Entonces, pero bueno, más allá del tema, el hecho es que sin importar cómo escojan celebrar el Día del Asperger, es válido, siempre y cuando hayan dos premisas básicas. Número uno, se use para hablar de cómo vamos a comer.
se use para hablar de nuestros derechos, se use para hablar de aquello para lo que fue creado, que es para hablar de derribar nuestros barreras, derechos, para derribar derribar barreras. barreras, para dar ajustes razonables, para... Ajá. Y número 2, que no persevere Las las etiquetas etiquetas de funcionan. funcionalidad, que era el problema con el día de Asperger. Eso es todo. Por eso es que no nos unimos a propuestas que digan Zuccarareva. Yo no les miento, vayan a mi cerebro típico, pongan el nombre de Zuccarareva en la lupita y van a leer ahí el nombre de Zuccarareva en un artículo que debe ser del 2018, si no me equivoco. De las primeras personas que estuvieron hablando de Zuccarareva en habla hispana, es mi cerebro típico. Y tienen ahí un muy buen artículo periodístico. De hecho, con el día del Asperger lo han compartido más, lo han desempolvado. Sí. Nosotros sabemos quién es Zuccarareva. ¿Y este artículo por qué se está moviendo? Ah, ya. A mí me da risa las personas que han venido a mi página a mostrármelo. Y yo, what the fuck? Ay, mi cerebro, mi cerebro. Tenemos mucho trabajo que hacer con la eugenesia, es un trabajo macro, pero ni siquiera es la principal de nuestras prioridades ahorita. O sea, sí es un tema importante que tenemos que trabajar en términos colectivos para evitar que la investigación se siga dirigiendo hacia eso, para evitar que en el futuro nos eliminen, vamos a hablar así. Y sí tenemos que hablar de la eugenesia que se practica hoy en día, como por ejemplo, a la hora de darte un respirador en un hospital, priorizan a alguien que no está discapacitado por encima de alguien que está discapacitado. Eso también es eugenesia. ¿Ok? O si hay un hogar de personas discas que tiene, en el que hay un brote de COVID, cierran la puerta y se van. Y se vayan. Eso es eugenesia. Pero ese no es el tema principal, supuestamente, del día de concientizar. Se supone que la idea era integrar, hacer que el mundo entero pueda hablar. O no sé si quieren convertirlo en el día de lucha contra la eugenesia, no sé si ya hay uno. ¿No? Y si quieren enfocarse en la eugenesia está muy bien, pero no necesitas hablar de Asperger. Eugenesia hay hoy día, así hoy día. Y eso deberían visibilizar. No que se mataron un montón, que es importantísimo, carajo, sí, es importantísimo, pero se siguen matando. Estamos luchando por los derechos de los muertos, por el derecho de la gente que está aquí. Y ahí está el tema. Sí es importante que hablemos de nuestro pasado, pero no vendiendo nuestro futuro, no comprometiendo nuestro presente. Y ahí está el problema. Hay muchas opciones. Estoy seguro de que a todos ustedes se les puede ocurrir grandes ideas para utilizar el día 18 de febrero como una plataforma de protesta y lucha por derechos humanos. Ideas que probablemente sean mejores que las de mi cerebro típico. O distintas. En la Asociación Autistas de Colombia se ha utilizado este mes para promocionar los temas que sí son importantes en la sociedad, temas de salud mental, temas de dificultades de acceso a tener unas relaciones sanas. ¿Ven? O sea, formas hay, ideas habrán montones y todas van a ser válidas en la medida de que se use para conseguir derribar barreras. Si lo usamos para celebrar, ponernos politos azules, reventar globitos y caminar por en medio de la cuadra diciéndole a todo el mundo, el autismo existe, el autismo existe. Y toda esa gente que te escuchó, te vio y, ay, qué lindos. Y mañana no se van a acordar de nada. Y va a venir Navidad y van a reventar sus cuetones. Entonces no hiciste nada. Es puro como en el show. día de la lucha del cáncer de seno, hay un pink washing
lo llaman pinkwashing, que empiezan las marcas a decir que se pintan de rosado y se pintan de rosado. ¿Y en qué me ayudó eso? A ver, explíqueme, O a lo cómo sumo eso? donan a organizaciones, pasa algo similar, a organizaciones de lucha contra el cáncer que en últimas no necesariamente Están enfocadas en ayudar a concientizan. las personas que tienen cáncer. ¿Sí? ¿Saben cuánta gente dona la Teletón? A ver, váyanse a investigar cuánto de ese dinero de la Teletón realmente va para las personas discapacitadas y sus apoyos. Vayan a investigar, se van a caer de poto. Hay un montón de lugares donde pueden encontrar las investigaciones. Eso es performativo. Eso es puro circo. No me sirve a mí de nada que salgas con tu polo azul, pero después ni siquiera te preocupes por entender que los cuetones me revientan el alma. No me sirve a mí de nada que tú salgas a caminar con tu polo azul y tú esto y dices, no a los cuetones, si después llegas a la casa y me gritoneas porque no puedo hacer algo. No me sirve a mí de nada que junten un montón de dinero y se lo den a Autism Speaks para que el 1.5% de ese dinero sea destinado a las familias y los autistas. Y después todo el dinero se reparta entre campañas de marketing, sueldos de las personas, y investigación para ver cómo nos desaparecen. Es nuestro día de luchar por nuestros derechos. Eso es lo que se supone que deberíamos hacer. No ponernos a cuestionar el pasado de un individuo cuya realidad ni siquiera conocemos. Conocemos unos cuantos datos históricos. Nada más. Ni siquiera podemos juzgarlo basado en lo que se recopiló en un solo libro. ¿De qué estamos hablando? No es un día para diluir el mensaje de que las etiquetas de funcionalidad son dañinas, invisibilizan las verdaderas necesidades y necesidades de apoyo de todos y cada uno de los autistas, los considerados no funcionales y los considerados funcionales por la estigmatización y la neuronorma. No nos sirve diluirnos en medio de un saco de otros montones de personas que necesitan apoyos, que son tan Que no les hemos diferentes preguntado a si los nuestros. quieren. Y ni siquiera les hemos preguntado si quieren hablar de neurodiversidad, que muchos de ellos ni siquiera saben que existe un movimiento de la neurodiversidad que está abierto para que ellos lo usen cuando lo necesiten. Ni siquiera los invitaron a celebrar la neurodiversidad sin neurodivergentes. No tiene ninguna lógica. Ni decir que nos diluimos además con un montón de gente que no son neurotípicos, pero no están discapacitados. ¿Y ellos qué van a hacer ahí en el chanchullo? Decir, ay, tan lindo yo. Ay, yo soy diferente. Por eso es que digo que es el Día del Hombre. Yo soy diferente. El equivalente al Día del Hombre. No, pues, es en serio. Es un día para luchar por derechos humanos de personas discapacitadas, específicamente personas autistas discapacitadas. ¿Qué tiene que hacer ahí un altas capacidades, a menos que sea discapacitado por sus altas capacidades? Porque hay muchísimas personas con altas capacidades que no están discapacitadas. Por el contrario, son privilegiados por la neuronorma. Y hay gente con psicopatías que también son privilegiados por la neuronorma. Como la sociopatía, por ejemplo. Ellos no tienen que luchar por ningún derecho. En todo caso, el derecho de acceder ¿cómo le dicen? A terapias que le ayuden a ser más conscientes de su poder para no lastimar a los más desempoderados, para ser sociópatas de baja peligrosidad. Entonces, sí, no es tan sencillo, no es tan simple
Hay que ponerse a pensar un poquito. No se te puede venir a ocurrir de la nada. Y por encima de todas las cosas, y con esto yo creo que cerramos, es prerrogativa de los autistas escoger cómo se denominan, escoger qué celebran, escoger qué es su cultura y qué cosa no es su cultura. Y la cultura de una la cultura de una comunidad, ¿ok? Es construida desde dentro de esa comunidad. Así como no puede venir a Estados Unidos al decirle al Perú cómo tiene que ser su himno nacional o qué día tiene que celebrar su independencia, igualito, no pueden venir las personas que no son autistas a proponernos, decirnos cómo tenemos que celebrar, cómo tenemos que trabajar en nuestros derechos y cómo trabajar en nuestros días. A mí un Eso no está bien. algún profesional alguna vez me lanzó un mensaje, un comentario ay, pero así como estás reapropiando la palabra autista, ¿por qué no te reapropias del puzzle azul? Porque el puzzle significa incompleto, roto, porque no es un rompecabezas completo. No sé, porque no me gusta, pues, porque no. Porque yo decido de qué me reapropio y de qué no. Sí, porque una cosa. Porque no me puedes decir tú que es que es equivalente a preguntarle a un judío por qué no se reapropia de la esvástica. No, pues. No, no, sí, ya. Sí, cálmase. Ese es el tema. No es que se trate de que no debas hacer así o no debas hacer así, sino que no debe perderse de vista que el 18 de febrero es un día para luchar por derechos humanos. ¿Cómo los luchemos? Eso depende de nosotros como autistas y como comunidad autista. Cada quien puede celebrarlo como prefiera, pero asegúrense de que lo que están haciendo no vaya en contra de nuestros propios derechos, porque entonces ya no están luchando por derechos. O nos están invisibilizando, como la propuesta del Día de la Neurodivergencia, o están volviendo a perpetuar las etiquetas de funcionalidad que por fin conseguimos que la academia borre y que todavía están tratando de regresar. Es una lucha que todavía no ha concluido. Es que sería un retroceso. Todo el trabajo que hemos hecho como coescritoras de las cartas de The Lancet y el artículo de The Lancet es se iría al CATS. En gran parte por eso. ¿Sí? Las cartas de The Lancet de toda la comunidad autista de la Fuerza Global de Trabajo sobre Investigación Autismo, léanla. Lo primero que dice es, estamos en contra de la etiqueta de severo. De profundo. De profundo. De autismo profundo. Porque estamos en contra de las etiquetas de funcionalidad. Porque las etiquetas de funcionalidad no dicen nada real, tangible y que te sirva para comer de la realidad de las necesidades y de las barreras que enfrenta una persona autista. Ni una. Esas etiquetas no definen ni a un solo autista. No hay un solo autista que calce perfectamente en toda la idea que se han construido de eso. Que no somos aparatos para que nos digan si funcionamos o no. Esos son... No somos lavadoras, como dijo una enana por ahí maravillosa, me encantó su frase. No somos lavadoras para que nos pongan ahí alto funcional. ¿En qué función? ¿En qué función la quieres? ¿En qué función? ¿Normal? ¿Lavador rápido? ¿Planchado permanente? No, pues, es en serio. Y una cosa muy importante, voy a aprovechar hoy día que estamos hablando sobre la lucha de derechos humanos para decirles algo muy, muy, muy importante, por lo menos para mí. Es desesperanzador ver que los momentos en los que más esfuerzo ponemos en alcanzarles a ustedes información privilegiada
de personas que se están comunicando a través de las CAAs, para quienes ya es muy difícil comunicarse. Es que la gente cree que solo señalar es todo un proceso de adquirir la motricidad para señalar, y aún siendo un deletreador Fluido. fluido, lleva todo un Hace menos de una trabajo. semana estuvimos en reunión de Mi Cerebro Atípico. Una organización nos ha pedido que dictemos una de las charlas para su diplomado. Hemos aceptado, pero estas personas lamentablemente tuvieron una actitud que no fue muy positiva hacia Leonardo, que es uno de los miembros de Mi Cerebro Atípico, que es no hablante. En el momento que teníamos la charla le preguntamos a Leonardo si él estaba de acuerdo, y a él le ha tomado un montón de tiempo poder darnos su respuesta. Cada persona autista no hablante que se está comunicando con ustedes para alcanzarles sus aprendizajes, sus experiencias, para que puedan ayudar a sus hijos, hablantes o no hablantes. ¿Ah? Ya les ha dicho Mónica, se los he dicho yo y se los va a decir cualquiera que se haya detenido a aprender de los autistas no hablantes. De nadie aprendes más sobre el autismo que de aquellos que experimentan nuestras diferencias con más dificultades. Porque tienen, ¿cómo se dice? Tienen menos metido el tú puedes, tú Menos, puedes, tú puedes, ¿no? Y más tiempo para pensar también. Este, y también a veces, por ejemplo, la diferencia como la apraxia, en mí es tan poquita que yo jamás se me habría ocurrido. Para ellos puede ser tan compleja que tuvieron que detenerse a pensar. ¿No? O sea, aquellos de nosotros que más discapacitante es una característica, tiene más que enseñarnos. Así de simple. Entonces, la persona autista con más y dificultades de lo la curioso es que función. la gente cree todo lo contrario, es como que Sí, ustedes entran, a mí me da risa un montón de gente que entra a mi página y se emocionan con todas las cosas que yo pongo. Nada de lo que yo pongo lo aprendí solo de mi experiencia. Fueron análisis que yo hice de mi experiencia basados en los aprendizajes que hice de otras personas. ¿Dónde están esos aprendizajes que hice de otras personas? En mi cerebro típico, en los autistas no hablantes, la mayoría. Las cosas más importantes de mis diferencias las aprendí de... es que pasar de grupos de Aspis a grupos en los que participaban autistas no hablantes, a mí me hizo la mente, encontré el Entiendo, mundo que entiendo, necesitaba. entiendo, sí. Entiendo. ¡Oh! Así que era por esto, así que era por esto, así que era por esto. ¡Oh! Es encontrarme con un montón de herramientas que por mi capacitismo interiorizado yo me había negado A mirar. a mirar y a buscar alternativas, Ya más sé. que esfuérzate más, dale, tú puedes. Ujú, Si tú eres inteligente, ujú. por qué no lo lograste? ¿Sí? Yo no era capaz de reconocer mis dificultades hasta que las vi en otras personas que las compartieron conmigo, que tuvieron la decencia, el amor, la voluntad, el esfuerzo de Sí, el trabajo desmadrarse emocional, escribiendo. o sea, De, entrar a Ask Me, I am an AIC si user, yo, user, yo, con lo que me cuesta a mí hablar a veces, y aún así hablo, gato, gato. y aún así escribo porque justo en ese momento una mamá me llama con este problema, me escribe con este problema y me esfuerzo a mí misma y digo, me tengo que esforzar porque ese chico está sufriendo. Yo me imagino a estas personas, el esfuerzo que están haciendo y cuando veo que todos ustedes no leen, es, voy a serles bien honesta, es un puñetazo en la cara de la realidad. Cada vez que veo que le ponen más likes a los chistes,
que a un artículo, déjenme un segundo, donde una persona noble, generosa, que se expone a grandes riesgos para compartirte todo esto. Y grandes esfuerzos, porque al ser no hablante significa que el producir un artículo requiere mucho más Apoyo de su de lo que comunicador, de su apoyo de comunicación, significa más significa, movimiento, significa más tiempo. significa semanas enteras de trabajo Sí, para muchos de ellos. entonces, y no solamente léanlos, póngale like y compártanlo. Póngale like y comenten, pongan un puntito en el comentario, no tienen que poner nada más, pongan un Un puntito. puntito, un sticker, un leo luego. Ponle un puntito en el comentario, eso mejora los algoritmos y hace que llegue a más padres que tienen hijos autistas. Y si tú cambias a las otras personas, cambias el mundo en el que vive tu hijo. ¿Saben por qué no me quedo con esos conocimientos para mí? Por eso. No es porque yo sea buena con ustedes, sino porque si ustedes cambian, el mundo donde va a vivir mi hija va a cambiar. Los cambio a Nuestros ustedes para hijos. cambiar el mundo. ¿Ve? Lo mismo para ustedes. Ni siquiera tienen que compartir el de mi cerebro atípico. Si quieren lo pueden copiar. Eso sí, asegúrense de poner los créditos que corresponden, tanto al escritor como al traductor. ¿Ok? Porque eso es respeto. Pero lo pueden copiar y lo pegan en su propia página si quieren. Pero háganlo. No dejen que esos esfuerzos y esas voces se queden silenciadas. Quieren hacer verdadera lucha, ahí tienen una forma de hacerlo. No tienes que salir con un polo. Sales con un polo y no sirve de nada. Recolectas dinero y no sirve de nada. Derechos humanos es hacer que las mentes de los individuos a nuestro alrededor cambien. Eso es lo que tienen que hacer. Dejen de lado las cuestiones performativas. Sobre todo la neurodiversidad performativa, es una forma de capacitismo estructural. Están apropiando nuestra lucha para darles dinero. Eso está muy mal. Está muy, 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 muy mal. Profundamente mal. No puedes tomar la labor emocional de cientos de personas vulneradas que están sufriendo para hacer dinero, meterte en el bolsillo y después faltarles el respeto a esas personas. Así no se vale. Eso está Para mal. hacer mercadeo de tu profesión. Sí, pero bueno. Creo que eso sería todo. Ya te dan una idea. No se trata de que si nos gusta o no nos gusta un nombrecito. Se trata de qué hay detrás de lo que estás haciendo. ¿Estás realmente promoviendo derechos humanos y pasar por encima de las barreras o no? Si diluyes, no estás promoviendo derechos humanos. Si diluyes nuestras voces, no estás promoviendo derechos humanos. Si Si perpetúas etiquetas funcionales, no estás. no estás viendo derechos humanos, es performativo. Si el cambio es estético, Si no el cambio estás. es estético, no es un cambio, es performativo, es tokenismo, es usar a las personas autistas El trabajo para, emocional e intelectual de ajá, décadas para fingir, y por eso es performativo, estás para ponerte la actuando. medallita. Uh-huh. Es una actuación. Bueno, ya creo que ahí la dejamos, ni siquiera sé cuánto tiempo ha transcurrido, mi Yo cerebro creo que está está, larguito ya. sí, bueno, esa es la parte donde digo, eso es todo por hoy. Bueno, somos Bárbara Herrán Mónica Vidal. y esto fue Un Café Atípico, el programa sobre autismo en el que aprendes de los autistas. Un beso y nos vemos el próximo jueves.
si el día de la promesa no nos deja 100 cucharas debido a todo lo que estamos viendo y lo ¿Qué semana avasalló más? emocionalmente, que es ver cómo no, ay, este punch de la realidad, de qué cosas realmente le importa a la gente, que a mí me está matando, me está matando. Pero bueno, un beso, chuchu, chamani. Chau.